interesantes dentro del derecho. ¿Y cuál es esta figura? Dirán, es la muerte presunta. Pero antes que nada quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de la importancia que tiene la muerte dentro del concepto jurídico. Primero que nada, quisiera decir que la muerte, el fallecimiento, también conocido generalmente, o también en un contexto mucho más formal que es la defunción, es un estado en el cual termina la existencia jurídica de una persona y que implica dejar de existir jurídicamente. Tiene que ver en el tema de que aquí se termina la personalidad jurídica de una persona. La personalidad jurídica es aquella que tenemos para poder adquirir derechos u obligaciones. Y con esto mencionado, quisiera decir, o quisiera hablar, mejor dicho, del tema de la muerte presunta. La muerte presunta es algo interesante, porque la muerte en sí tiene dos factores. La muerte no es solo un concepto errado, sino que tiene una forma de dividirse dependiendo pues del caso. Pero vamos a hablar de la muerte real y la muerte presunta. La muerte real es aquella en la cual nosotros tenemos la constancia de que una persona ha fallecido, que sabemos que esa persona dejó de tener latidos, que esa persona ya no sigue con vida porque un hospital lo ha declarado y también sabemos pues que su cuerpo donde se encuentra. Esa es la muerte real, la que mayormente las personas conocemos. Pero aquí viene pues esta figura tan interesante, ya que esta quiere plantear una muerte a una persona que se encuentra desaparecida o ausente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona no está presente o está ausente durante mucho tiempo, a tal punto que su familia, amigos o personas cercanas no saben nada de esa persona, que no saben dónde se encuentra, cómo está, no se sabe nada y desde mucho tiempo atrás. Y aparte de eso, se tiene conocimiento de que esta persona ha dejado sus bienes en un grado de abandono. Entonces aquí viene lo que es la muerte presunta. Aquí quisiera hablar o hacer la diferencia entre tres términos que son mayormente conocidos y a veces se suelen confundir y se hacen pensar que es lo mismo, pero realmente no lo es. Quisiera hablar acerca del ausente. Primero que nada, el ausente es aquella persona que no se encuentra presente, de la cual nosotros no tenemos ningún tipo de noticias y no sabemos de su estado, pero no ha pasado ninguna catástrofe, simplemente la persona ha desaparecido y ya. No sabemos nada de esa persona y aparte de eso, sus bienes se encuentran abandonados. Y aquí quisiera hablar también pues de la desaparición. La desaparición es aquella persona, o bueno, un estado de una persona en que desaparece después de un hecho catastrófico, digamos un accidente, entonces no se encuentra el cuerpo de esta misma, pero por ser un caso de una catástrofe o de un accidente, la desaparición tiene menos esperanzas de que la persona siga con vida. Y aquí quisiera hablar del no presente. El no presente es aquella persona que a pesar de no estar en un sitio, nosotros sí tenemos la constancia plena de que esa persona sigue con vida, sus bienes no se encuentran en un estado de abandono y pues en general pues tenemos conocimiento de la persona. Y aquí quisiera hablar acerca de las etapas de la muerte presunta. Quisiera hablar primero de las etapas del ausente. Quisiera hablar acerca de las etapas que tiene este mismo, ya que digamos que esta es la parte más completa. Tenemos la mera ausencia. La mera ausencia dentro del concepto de ausente tiene que cumplir, bueno, inicia desde la fecha de las últimas noticias que se obtuvo de la persona y dura hasta que se ordene por una orden judicial de parte de un juez la posesión provisional. Pero en la ley se establece que este plazo debe de ser de 3 años y durante este plazo debe de ser la persona citada. Si a pesar de haber sido citada no aparece, ahí se puede pedir al juez que lo ordene como una posesión provisional. Pero, ¿qué es la mera ausencia? En la mera ausencia, esta etapa no define o no deduce que la persona está muerta. Como los bienes se encuentran en un estado de abandono,
pues se designa lo que sería un curador de bienes. El curador de bienes es aquel que administra los bienes pues del ausente. Y aquí quisiera pues pasar a lo que es la siguiente etapa de lo que es la muerte presunta, que estamos hablando acerca de la posesión provisional. Esto da inicio desde la orden del juez de la posesión provisional hasta la posesión definitiva. De esa voy a hablar en un momento. La posesión provisional, ¿y qué pasa durante esta etapa? Primero que nada, el curador de bienes, o bueno, el que administra los bienes, como les llegué a mencionar hace un momento, deja de tener su papel de administrador, sino que este va pasando de manera provisional a los herederos presuntivos, los cuales también pueden pedirle al juez la posesión provisional. Pero ¿qué es administrar de manera provisional? Administrar de manera provisional refiere a que una persona puede administrar un bien, pero no de manera permanente, sino de una manera temporal, y aparte de eso tiene ciertas condiciones que la ley se las impone. Aparte, en este estado pues de la muerte presunta también ocurren cosas como la disolución de la sociedad conyugal. Entonces también se hace, por ejemplo, la publicación y la apertura del testamento. Y con esto quisiera pasar a lo que es la posesión definitiva. La posesión definitiva pasa después de 10 años desde que se supo de esta persona, es decir, desde la última fecha que se obtuvo noticias de la persona hasta después de 10 años. En esta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa durante la posesión definitiva? En la posesión definitiva, prácticamente los herederos presuntivos pasan a ser administradores totales de aquellos bienes. Aparte de eso, pues se declara oficialmente a la persona como presuntamente muerta, se disuelve el matrimonio y también pasa lo de la emancipación del hijo menor. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque en el caso del ausente hay una pequeña variable, que es la persona mayor de 80 años. Cuando una persona mayor de 80 años se ausenta hasta el punto que no se sabe nada de esta misma, pues pasa de mera ausencia a directamente pasar a una posesión definitiva, pero esto después de los 3 años de que dura la mera ausencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque se supone que, al suponer que una persona de 80 años no tiene la misma capacidad de supervivencia que una persona de 20, una persona mucho más joven que sí mismo, entonces se puede dar como que después de 3 años esta persona pudo haber fallecido, pero que no se haya tenido noticias de este fallecimiento. Y con esto quisiera hablar del caso de la desaparición que hace un rato les llegué a mencionar, que la desaparición, al igual que la persona mayor, pero ojo, hay que recordar que el caso de la persona mayor de 80 años es parte del caso del ausente, pero como una variable, no forma parte del caso de desaparecido. Quisiera hacer esa pequeña diferencia para poder seguir con la explicación. En el caso del desaparecido, pues al igual que la variable de la persona mayor de 80 años, también solo contiene la mera ausencia y la posesión definitiva. La posesión definitiva ocurrirá se podría decir que después de los 6 meses desde que haya ocurrido aquella catástrofe, aquel hecho del cual esa persona ya no se ha vuelto a saber nada, ni se sabe dónde se encuentra su cuerpo. Entonces, la posesión definitiva ocurrirá después de 6 meses de que haya pasado aquella catástrofe. Entonces, con esto quisiera dar fin a lo que son las etapas de la posesión provisional. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa si la persona que se presumió muerta reaparece? ¿Qué pasa con sus bienes, sobre todo? Porque ya hemos visto que en este tema de la posesión provisional, posesión definitiva y la mera ausencia es mayormente referente a los bienes. Bueno, si hablamos de la mera ausencia, la persona recupera sus derechos sobre sus bienes. En el caso de la posesión provisional, esta persona recupera sus bienes y los frutos que ella ha tenido con este mismo. Y la posesión definitiva, aunque si bien es cierto que se pueden recuperar sus bienes, no se podrá recuperar aquellos frutos que se
hayan generado a partir de estos mismos. Y con esto quisiera finalizar mi explicación acerca